¿Así está bien, Miguel? Sí. Pues cuento entonces muy rápido el problema inverso probabilista, cómo se implementa. El esquema general del problema inverso está es el siguiente. En la parte de arriba es la parte experimental, en la que se trata de capturar una serie de señales transmitidas que después de las que vamos a reconstruir las propiedades del medio o del espécimen que atraviesa. Y en cuanto a la parte matemática o algorítmica, tenemos que primero plantear un modelo del sistema, aparte de las ecuaciones constitutivas, que son las que tienen las incógnitas que actualmente tenemos que reconstruir, y tenemos que parametrizarlas, es decir, definir cuáles son las incógnitas, qué forma tienen. Con eso conseguimos un sistema de ecuaciones diferenciales parametrizados, que depende de una incógnita, lo resolvemos mediante un método numérico que implementamos y lo metemos en el problema inverso, que lo que hace es comparar la respuesta simulada con la medida y buscar, con un algoritmo de búsqueda, cuáles son los parámetros de incógnita que hacen que tengan mejor posible ajuste. O eso si es determinista, y si es probabilista, pues buscamos la solución en términos probabilistas, que es nada más que la densidad de probabilidad sobre los parámetros. Y la segunda parte que se puede calcular es la posibilidad de modelo. Y la fórmula final que hace falta es esta. La densidad de probabilidad P sobre el espacio de modelo, es decir, de cada valor de modelo, condicionado o dado una clase o evaluado para una clase determinada de los posibles modelos que tengamos, al final es esta integral de aquí. La integral sobre todo el espacio de observaciones del producto de probabilidades a priori, por eso super cero, o observacionales de las observaciones, por las probabilidades a priori del modelo, si es que tenemos alguna información a priori o queremos dar algo, y multiplicado por la probabilidad o la densidad de probabilidad del modelo de observaciones enlazadas a parámetros del modelo, es decir, de pares de valores, observación modelo, y para esa clase. Todo eso dividido por la probabilidad uniforme o no informativa sobre la observación y multiplicado todo por una constante de normalización tal que la probabilidad de todo el espacio valga 1. La probabilidad, eso será el término de probabilidad total. Bueno, pues esa es la integral que tenemos que hacer. En el caso determinista, esa integral se reduce hacia una serie de aproximaciones. Es decir, lo que buscamos no es la integral, o sea, la densidad de probabilidad completa, sino el valor del modelo que tiene máxima probabilidad. Y eso no es más que, al final se transforma en una exponencial, y buscar el modelo que maximiza la probabilidad es buscar el valor del modelo que minimiza en la función j, e elevado a algo mínimo menos algo mínimo es máximo. Y esto no es más que la función de costo clásica, la norma de 2 de las observaciones. Bueno, ¿cómo se resuelve todo eso? Llevamos montado desde hace unos años el problema, unos algoritmos en MATLAB que son que estamos llamados IP, y se estructuran de la siguiente forma. Todos sabéis que en MATLAB hay dos tipos de archivos, o scripts o funciones. Los scripts son, bueno, en MATLAB lo que se hace es que cada renglón básicamente hace la operación y guarda el resultado en una variable en memoria, ¿no? Un número, matriz o lo que sea. Básicamente solo se pueden guardar números y matrices. Y se pueden hacer
o comandos en secuencia, o bien que forman un script, un conjunto de órdenes de ese tipo, o una función que es un archivo donde le tenemos que dar como entrada un argumento y nos devuelve salida otro dato, ¿no? Como por ejemplo el seno es una función, le das el argumento y te devuelve lo que va en el seno. Pues vale, pues si os fijáis, esto de aquí es la estructura de problema inverso en general es el hecho modular, de forma que podamos utilizar los algoritmos que ya hay de partes del problema y la parte nueva que hagamos, escribimos un nuevo módulo de algoritmos y lo enchufamos a los que ya hay. Para eso tenemos que, os cuento cuál es la estructura de los mains. Son los scripts que empiezan ejecutando y estos a su vez van llamando a funciones. Y las funciones están agrupadas en nuestras carpetas. Por ejemplo, la función, o sea, la carpeta del módulo de problema inverso contiene estas funciones. Entonces, la estructura es una serie de módulos que son que lo llamamos librería a esa carpeta, que son IP, la librería del problema inverso. En cada librería hemos dicho que son un conjunto de funciones donde además defino unas variables que son las variables comunes que van a compartir todas o casi todas las funciones. Sabéis un detalle que las funciones, cuando definimos que guardamos en memoria lo que hemos dicho, un número en una matriz, dentro de la función se ejecuta como si no hubiera nada en memoria. Es decir, no comparte la memoria con el resto de las matrices de las variables, con lo cual tenemos que definir como globales o declarar como globales las variables que queremos que sí vean, ¿vale? Otra librería típica puede ser el libEA, que es el algoritmo evolutivo, el evolutionary algorithm, que son típicamente los algoritmos genéticos, que son un algoritmo de búsqueda habitual para el problema determinista, etc. Todo eso y ahora contaré. Otra librería importante sería otra. Pasa, por ejemplo, por ejemplo, aquí he seleccionado en el IP Scaffold, he seleccionado unas pocas librerías, las únicas que hacen falta. Aquí tenemos una librería general que no es de problema inverso, sino que aquí he metido un montón de algoritmos que hemos ido desarrollando, y el libcool, que lo que contiene es justamente el modelo que simula la propagación de ultrasonido para un cultivo de la placa de Petri o de Scaffold, lo que queramos. ¿Cuál es entonces el esquema del problema inverso? A ver, volviendo a las ecuaciones de antes, así. Bueno, esta es la plausibilidad y esta es la función de costo. Y tenemos que la función de costo es la diferencia entre observaciones simuladas, que son un vector o una matriz de observaciones que pueden ser señales en el tiempo, que son diferentes para cada parámetro del modelo que metamos. Y después tenemos las observaciones experimentales, que son las registradas por el osciloscopio, por ejemplo. Y bueno, las C y J son las matrices de covarianza, que básicamente contiene información de tipo la desviación típica
de la medida, los errores. Bueno, y lo del hecho de hacer la integral en todos los tiempos y sumatorio para toda la medida es básicamente definir una norma, ¿no? Es decir, definir si tenemos un montón de números de una matriz de valores, pues para poder comparar definimos esa norma, o queda definida una norma que lo que permite es comparar lo que se minimiza un número, no se puede minimizar un vector. Entonces hay que definir un número como norma de ese vector. Entonces, si recordáis el esquema inicial, el algoritmo del problema inverso en determinista, de lo que se trata es de buscar el parámetro modelo que maximiza la plausibilidad o que minimiza la función de costo, y para eso tenemos varios algoritmos, por ejemplo el de algoritmo evolutivo, que en esencia, de una forma más o menos inteligente, lo único que hacen es evaluar muchas veces el modelo e ir comparando cuánto se ajusta. En función de cómo ajusta, pues va buscando una dirección u otra en el algoritmo de búsqueda. ¿Cómo se evalúa eso? Pues lo primero que hay que hacer es hacer un experimento, es decir, conseguir la medida experimental, que es... ¿Podéis darle un momentito? Ahí. O darle al espacio. ¿No será el cable? No, ya está. Conseguir la medida experimental. Y eso lo vamos a guardar en una variable global. Pues entonces ahí está la función IP experiment, que lo único que hace es decir, ni siquiera necesita argumentos ni devuelve argumentos. Lo único que hace es dejar en memoria, en las variables globales compartidas, el O sub i experimental, la observación experimental. Que básicamente pues, es leer el nombre de archivo donde esté guardado el experimento o la función que estemos buscando, de forma ordenada, ¿no? Lo siguiente que hace falta es, para evaluar esto, necesitamos Perdón, estaba en Cult Experiment. La función, para que la veáis, bueno, es que en IP Experiment también había una que era genérica, que es esta función. Los verdes son comentarios, la función empieza y cuando acaba con él. Internamente, IPVARS lo único que hace es declarar como variables globales todas las que necesita el problema inverso. Y lo único que hace, bueno, el IPGAMMA lo que hace es que simula una medida experimental. Sin embargo, si nos vamos a problemas de cultivo concreto, el experimento lo que hace es, si tenemos en memoria la variable cpxmodel, que es el nombre del archivo del experimento, pues lo carga en memoria y dice que la variable ipmeax, que es medición experimental, se reseña. Lo demás está comentado porque no hace falta en principio. O sea, la función experimental no está en libp, sino que está en libcult, ¿no? Exactamente. ¿Y se llama IP experiment? No, Cult Experiment. Para no equivocarnos, lo que he dicho es que, bueno, existe un tipo si queréis. Como prefijo pongo la nombre de la librería para no equivocarnos. Bueno, lo siguiente es calcular la observación simulada. Para eso está, por ejemplo, en este caso el CULT-MEA. Juanma ya tiene experiencia con cómo hacer CULT-MEA con simulaciones por elementos finitos, por ejemplo. Y tú tienes ya experiencia en cómo hacerlas con tu función de tu tesina.
Los que tengo aquí programados están hechos con la matriz, con la TFM de Nico, para programas unidimensionales. Y estos son funciones que, como entrada, es decir, como argumento de entrada, vamos a explicarlo así. Como argumento de entrada hay que meterle el modelo y te devuelve la medición. Entonces el modelo se llama model y la salida es mea. ¿Vale? En el modelo, ¿qué información hay? Pues cuáles son no solo cuáles son los parámetros de la planificación, sino puede haber otras variables como puedan ser los parámetros de diseño del sistema o, en fin, muchos parametritos con los que podemos modificar cómo se hace la simulación, ¿vale? Por ejemplo, pues, cuál es el vector de tiempo en el que queremos evaluar la función medición. Este modelo, por tanto, para hacerlo automatizado, lo que he hecho es otra función que se llama CoolPath. ¿Y qué hace? Que si pensáis, los algoritmos de búsqueda funcionan de la siguiente manera. Son una caja negra que lo que hacen es evaluar, o sea, necesitan algo a lo que meterle un parámetro que en algoritmos genéticos típicamente por lo que definimos es que valga esté definido entre 0 y 1, o sea que solamente le permitamos valores entre 0 y 1, o un vector de parámetros donde todos ellos valen entre 0 y 1 y me devuelve el valor de la función de coste, que vamos a llamarla el fun. Y lo que hace es, hay un programita que me va tanteando con diferentes parámetros hasta que consigue el fun mínimo, ¿vale? Entonces, ¿esto de aquí qué es? Pues esto de aquí es, lo hemos llamado, bueno, pues estaría aquí también, este algoritmo estaría aquí. Esto sería el IP SEA. Y este de aquí sería la versión, esto utiliza un algoritmo basado en gradientes, tipo BFGS, y este otro utiliza algoritmos genéticos. Y tiene la misma forma, solo que se llama EA. Entonces, EA SEA. Algoritmo de IP o algoritmo EA. Entonces, simplemente definiendo que llamemos a este o a este, pero con la misma estructura, estamos haciendo la misma búsqueda, pero con algoritmos diferentes. ¿Veis un poco la idea de los módulos? Y básicamente, si desactivamos este módulo, por defecto hace la búsqueda con este algoritmo. Si lo activamos, lo hace con este otro algoritmo. Y está escrito de forma que tenga la misma estructura, que admita la misma entrada y te dé la misma salida. Entonces son intercambiables. Esa es la idea de los módulos. Pues igual habéis perdido un poco, porque ¿qué tiene que ver cómo se... Tenemos dos cosas inconexas. Por una parte, cálculo de una observación y por otra esto. ¿Cómo se junta todo? Pues CoolPath lo que te permite como entrada son los parámetros. Entonces, en los programas típicos, model no es una variable, sino que es una estructura. Una estructura es como una variable gorda que tiene como muchas variables dentro definidas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser un vector de parámetros de diseño, otro un vector de parámetros de propiedades mecánicas, otro el vector de tiempo, otro el nombre de archivo experimental, etc. Entonces, aquí sabemos que entramos con un número que vale un conjunto de números que vale entre 0 y 1. ¿Cuántos números? Pues tantos como incógnitas estemos buscando. Si, por ejemplo, si estamos buscando módulo de compresibilidad y atenuación, pues par tendría dimensión 2. Y un valor típico pues sería 0,505.
que sería una velocidad intermedia y una atenuación intermedia. Entonces, con este programita generamos un modelo. Ya este programita tiene que estar pensado para que lo acepte este cálculo del modelo y me devuelve la función MEA, pues típicamente va a ser pues, una simulación de una señal, ¿no? Pues, ¿cómo se continúa? En IP está definido lo que llamamos el IP residual, que es, si le das espacio un momento, me abre la cámara a la derecha, es ahí. El residual no es más que la diferencia esta, normalizada con como queramos. Eso por si queremos definir residuo de diferentes formas. Entonces, el residual lo que admite como entrada es MEA y te devuelve pues el residual. Y después tenemos otra función que es el IP fun. Bueno, para definir esto necesita la mención y además la mención experimental. Si recordáis, cuando ejecuté esto lo dejé en memoria. O sea que está en memoria y está accesible en memoria. Y definir el residuo, pues, como esto es un vector para cada tiempo y cada observación, esto lo que me hace es básicamente la norma y me define la función que es un número, la función J, la función de corte. Entonces, si empaquetamos estas cuatro rutinas, una dentro de otra, lo que hacemos es, bueno, esto no es del todo correcto, lo que he hecho es lo siguiente, es que he definido fun como esto. De manera que como entrada a fun le da el parámetro y fun internamente llama primero a culpa, después a culmea, después a hiperresidual y después hace la norma. Y ipfun es justamente lo que hay que hipersear. Es la caja grande y llama a ipfun, que es esta de aquí. ¿Vale? Si nosotros queremos definir un residuo diferente al estándar que hay allí, o una función de coste diferente al estándar, podemos hacerlo, por ejemplo, definiéndolo, si es para este problema de cultivo, pues, por ejemplo, podemos definir el fun o cut residual y decir que reemplace a esta otra. Por lo cual podemos definir otra cosa que sea una norma de contradefinición que queramos. ¿Vale? ¿Veis esto cómo va? Os enseño cómo es, por ejemplo, el ipfun. El ipfun es esta función, inicializa las variables de IP, calcula primero el residuo como evaluar la función en el residual y después calcula la norma que es un medio de la media de la matriz residual al cuadrado, que es la norma cuadrática, ¿no? ¿Y qué es hiperresidual? Pues hiperresidual lo que hace es primero, bueno, sabéis cómo entrada tiene par, lo primero que define es evalúa la función NModel
con argumento entrada par y te devuelve el modelo, que si veis es la primera cajetina de abajo. Evalúa el MEA con argumento entrada model i0, que es un parámetro de configuración, y te devuelve la medición, que es la segunda caja, y te define el residuo como la recta normalizada por la root mean square de la medición experimental, que es la tercera caja ya arriba. ¿Lo veis? Bueno, se pueden añadir nuevos módulos, por ejemplo, uno más o menos gordo es el de la pod, la probabilidad de detección, y en fin, ahí es donde tenéis que empezar vosotros a seguir haciendo contribuciones, pensar una formulación e implementarla en forma de un nuevo módulo, de forma que sea reutilizable todo lo que tenemos ya aquí. ¿Vale? Pues vamos a ver un ejemplo de cómo se concreta todo esto. Un main que va llamando a las diferentes funciones en diferentes orden para sacar las diferentes gráficas por ejemplo, de la presentación. La gráfica de la presentación que he enseñado antes son primero, por ejemplo, visualizar las señales tanto experimentales como sintéticas, una señal determinada. Después, el cálculo de PDM, de la densidad de probabilidad de los parámetros del modelo, que en este caso son dos, la velocidad y la atenuación, de manera que para cada par de valores tenemos una densidad de probabilidad PDM. Esto está en escala logarítmica. Entonces el máximo está por aquí, donde está lo más probable. Este sería otro ejemplo de probabilidad para otra configuración para otra clase de modelo. Por ejemplo, el cálculo de la plausibilidad del modelo y la devolución esto no es nada más que repetir para cada instante un problema inverso determinista, pero definiéndole los valores, las bandas de error. Bueno, para diferentes clases de modelos. Y eso está calculado aquí. Este es el main. Entonces, lo primero que hace es, bueno, borrar todas las variables, añadir path de la librería genérica esta. Pues aquí típicas cosas que tenemos, pues la definición de lo que es el RMS, root mean square, en fin, cosas útiles. Y aquí habilita los tres módulos que son el IP, el CULT y el EA, que son los que hemos mencionado antes. Entonces, añade el path, que es para que encuentre los archivos, define las variables globales e inicializa algunas de ellas. Por ejemplo, darle valores iniciales al vector path, etc. Y tenemos, después voy agrupando como por bloques. Bueno, aquí tenemos, estos son también inicializaciones. Básicamente son las diferentes etiquetas que le vamos a dar para ponerle prefijos o sufijos histerético, viscoso, fraccional para las tres clases de modelos, porque vamos a repetir todo para tres clases de modelos. Entonces vamos a hacer un bucle de 1 a 3 para cada clase y me va a definir el sufijo para todos los archivos es si para clase 1 pues histerético. El modelo de atenuación CoolDamp es una variable general que va a ser H, CoolDamping. El vector de parámetros pues 0,505. Si tenemos un modelo de histerético, si tenemos fracciones derivativas son 4 incógnitas en vez de 2. Y bueno, L2, que es el nombre de archivo genérico, y el modelo experimental, que es el mismo pero añadiendo un 1, que es la primera medición que se hace. Bueno, pues lo que se repite una vez para cada clase es lo siguiente. Esto de aquí es
hacer la primera gráfica, que es sacar las señales. Lo primero que hace es evaluar el experimento, que lo que hace es a ver, vamos a ver si queréis lo ejecutamos un momentillo. Decimos que C igual a 1 y evaluamos esto. Bueno, pues el experiment, esto es una variable que la he llamado cult experiment. Si quisiéramos generar una librería nueva con otro, pues podemos renombrar esto y entonces estaríamos ejecutando otro experimento diferente. Y al evaluarlo, pues si veis memoria de todo lo que hay, básicamente me ha rellenado la función ipmeax con una función, con una señal. Esto es, recuerdo, medición, measurement, x de experimental. Aquí defino que el algoritmo de búsqueda sea el evolucionario, evalúo el evolucionario, es decir, alguna búsqueda, y me pinta en pantalla el parámetro. Si queréis lo hacemos. ¿Veis? Ya está haciendo un algoritmo genético, una búsqueda de algoritmos genéticos, y le he puesto que haga 50 generaciones. Y esta es la curva durante las 50 generaciones de cómo mejora la función de coste. Los parámetros que he encontrado, pues 0,24, 0,52. Eso es en las dimensionales. Para calcularlo en dimensional, pues simplemente evalúo esto, que es evaluar el modelo. Ya está. Y ahora modelo, para que veáis lo que vale, es esta estructura, donde lo que contiene pues vector de tiempo, la función vacío, o sea, de referencia, decir que hay la función de excitación que necesitamos para hacer la simulación. M es el vector de parámetros, que son, pues básicamente en el modelo son 3 capas, y en cada una de ellas pues definimos el espesor, la velocidad de propagación, atenuación y diferentes coeficientes de atenuación de diferentes modelos. Y el último no me acuerdo lo que era. Ah, sí, eran pues eso, las etiquetas que para poder ponerle a la gráfica, ¿no? Bueno, y esto es la función MEA, que es la segunda caja de abajo. Como entrada tiene el modelo y un 0, y NMEA, ¿qué es? NMEA es CUTMEA, ¿veis? Y como salida, pues me devuelve dos cosas, el ipmeas y el vector tiempo. Pues vamos a ejecutarlo. Está ejecutado. Entonces, en ipmeas ya tenemos una señal. Lo siguiente que voy a hacerlo es pintarla. Pues abro una figura, la vacío y hago un plot del tiempo ipmeax en negro y tiempo ipmeax, que es esta es la experimental y esta es la simulada, línea discontinua y línea continua, ¿sabes? Y lo de abajo es para ponerle la etiqueta a los ejes y hacerlo vale. Y eso es, ¿no? La negra es la sintética y la discontinua la experimental. Bueno, ya lo último es, bueno, esto simplemente es generar el archivo, o sea, imprimir la imagen en un archivo y bueno, esto lo que hace es guardar en memoria los valores del modelo
de toda esta matriz que hemos visto antes de valores, pues extraer lo que después yo voy a utilizar para hacer las gráficas de velocidad y atenuación. Si son concretamente la velocidad de la capa intermedia y la atenuación pues será la cuarta, cinco o sexta según el modelo que estamos usando. ¿Y esto qué hace? Esto me calcula la integral. Esto es para el problema inverso probabilista. Es decir, para calcular la probabilidad de clase se utiliza esta función. La probabilidad de una clase es no es más que la integral doble para todo el espacio de situación y para todo el espacio de modelo del mismo producto de antes. Entonces se puede demostrar que esto no es más que la integral de P de M, y eso evalúa para cada clase. Es decir, solamente nos queda evaluar para todos los M y calcular cuál es la integral de P que cierra todos los M por debajo. Y eso es lo que se hace con este algoritmo. Esto es un integrador que yo me he programado, que no es óptimo, pero lo hice más o menos rápido, que calcula la integral de una función de dimensión variable, que es nfum. Nfum, recordáis, aquí en la pizarra veis que como entrada tiene los parámetros, que son, si tenemos una clase histerética, pues dos parámetros, velocidad y atenuación, y como salida pues te devuelve la función de coste, pues, que es justo la integral que estamos buscando, ¿no? Integral, bueno, he elevado a menos la función de coste. Entonces me calcula la integral de P salvo la constante de integración, K6. El algoritmo es muy sencillo, bueno, es bastante sencillo. Una función pues, que tiene como entrada el nombre de la función que vamos a integrar, que sería ipfun, el número de dimensiones, y m es, bueno, 2 elevado a m el número de puntos de integración, y te devuelve el valor de la integral, y por si quieres tener curiosidad, los puntos de Sobol donde vamos a integrar y los valores de la función en esos puntos de Sobol. Los Sobol no es más que una cuadratura de integración numérica. ¿Habéis visto? ¿Sabéis lo que es integración numérica? Vale, pues... no lo voy a ejecutar porque tarda un ratillo. Porque tengo puesto 2 elevado a 14, que son 16.000 evaluaciones. Eso tarda un ratillo en evaluar. Pero bueno, si volvemos al main, el siguiente bloque que podríamos querer evaluar es este, que no es más que calcular la siguiente gráfica, que es esta. Primero tengo hecho un bucle, un doble bucle que evalúa para todas las dimensiones, y dentro de esas dos dimensiones coge parámetros de 2 a 2 y hace todo el bucle, es decir, para diferentes valores de velocidad y para diferentes valores de atenuación, ¿no? Recorriendo los dos bucles, pues evaluamos todos los puntos de la función. Y internamente dentro de ese bucle simplemente hay que evaluar esto, que es define cuál es el parámetro que estamos evaluando, parámetro de evaluación lo inicializa, le dice que el primero de ellos vale P1 y el segundo de ellos pass de P2, donde pass decimos que valga desde 0 hasta 1 en paso de 0,05. Evalúa la densidad de probabilidad pro para esa pareja de valores como e elevado a menos nfum, ¿no? Las funciones de coste. ¿Recordáis lo de elevado a menos?
La probabilidad es e elevado a menos la función de corte. Vale. Y normalizado por PROCT, que es la integral que hemos calculado antes. ¿Y eso qué es? Pues esta constante os dije que era tal que se cumpliera la probabilidad total. Y la probabilidad total se cumple cuando la integral para todo el área del volumen de la integral vale 1. La integral de la probabilidad para todos los modelos vale 1. Y eso es lo que justamente habíamos calculado antes. O sea que hemos calculado la inversa de K6 al final. Calcula los valores del modelo para poder dibujar los ejes y después con figura y dibuja los ejes que tenemos aquí. Y la evolución lo único que hace es repetir problema inverso. Es decir, aquí hemos hecho un problema inverso con algoritmo este problema inverso, definir cuál es el algoritmo de búsqueda y buscar. Y aquí hacemos lo mismo, pero para cada medición que hagamos durante el tiempo. Si recordáis que el bioreactor cada minuto toma una medición y lo que hacemos es cargar como dato experimental la experimental de ese minuto, evaluamos primero cargamos memoria del experimento, evaluamos la búsqueda y guardamos en memoria los parámetros de ese tiempo de evolución y los parámetros de modelo de ese tiempo de evolución. Y después lo demás simplemente pintarlo. Bueno, esto de aquí, si queréis verlo ya más en detalle vosotros, es muy fácil de ver, no es más que la forma de calcular las bandas de error a partir de las desviaciones típicas y poco más. Y ya está, eso es básicamente de todo. ¿Dudas? Bueno, ahora tenéis que leerlo despacio y entender ya varias variables que se hace. Bueno, del modelo no he dicho nada, cómo es internamente cada función de modelo, pero es muy sencilla. ¿Eso está en el servidor? Sí, eso está en... Bueno, este está en Dropbox, creo, sí, en Dropbox BioReact Cornea 1, esta es la última versión. Bueno, BioReact Cornea, a mí es que se me ha puesto de un las dos importantes son, las que típicamente que modificamos son CultMea y CultModel, que recordáis que son las dos cajas de abajo, ¿no? Bueno, sí. No, perdona, no es CultPar, es CultModel. Después de modificar la pizarra. El CultModel, pues tiene como entrada parámetros como salida model y bueno, pues genera la estructura que hemos definido antes, ¿no? En función de cuál sea el modelo, iterético, viscoso, etcétera, pues lo genera de una forma u otra. Y el CultMea, pues cada uno de vosotros, por ejemplo, Juanma tiene uno definido totalmente con un elemento finito, tú tienes otro totalmente definido y cerrado con el tuyo, y este sería básicamente lo hemos escrito entre Nico y yo. Pero vamos, es ya todo lo de TMF. Aquí hay una cosa que no está muy bien escrita, que hay que retocar y que son cómo se define, si alguien quiere ponerse con eso, es hacer bien del todo la definición de los diferentes mecanismos de atenuación. El histerético y el derivado fraccional está bien. Los que me dan problemas numéricos a veces, no sé por qué, son el histerético y el viscoso. O sea que si queréis podéis echarle un vistazo a eso. Pues ya está. Si queréis... el general, donde está... O sea, el resumido, el que acabo de enseñar para cultivo, que solo tiene estas tres librerías, está en Dropbox. Y el general, donde está todo lo que hemos hecho en la historia desde que empezamos en el 2007, está en AeroFS. AeroFS y tal. ¿Vale?
la lista desde que empecé con Sanyu, con los de FPX, de elementos finitos de la placa, de fibra de carbono, todo eso. Bueno, pues ¿Tienes clase ahora? voy a decir que lo cancelo porque no me veo. Si hoy doy 8 horas de clase, mañana se me cae la garganta al suelo. Este trocito. Así que, ya. Perfecto.